Carlos, me Eh, alegra saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo has estado tú? Muy bien, gracias. Voy a compartir y tú me puedes decir, por favor, Claro que sí, si ves la presentación. perfecto. Listo. Entonces les voy a contar un poco. Este es un proyecto de investigación que desarrollamos con dos estudiantes de Unitec, de la Corporación Universitaria Unitec, y tiene algo, una variable, y es que la tutora intervino, yo soy la tutora. Esto fue una reflexión metodológica de los procesos creativos en la investigación-creación. Los actores, pues está Esteban García, que es el investigador uno. Está Andrés Calderón como investigador 2. Ellos dos hacen el match para el proyecto de investigación, y soy yo la tercera actriz, por decirlo así, o la actora terciaria, por decirlo así, y Fabi Navarro como tutora. ¿Listo? Bueno, buenos días para todos. En un principio, con ese proyecto en que nos queríamos enfocar, como investigadores no solo buscábamos realizar la obra creación, sino también analizar la metodología que implementamos al momento de crearla. Pero queríamos más. No solo buscábamos desarrollar el proceso investigativo de obra creación, involucramos a Mavi, nuestra tutora, para que analizara el proceso creativo de cada investigador desde una mirada externa con enfoque pedagógico. ¿Qué nos encontramos durante el proceso? Existen muchas metodologías de diseño colaborativo que involucran al usuario, pero existen pocas que se centren en analizar procesos introspectivos. Por esto decidimos realizar nuestro proceso metodológico estudiando múltiples metodologías del diseño. De aquí nace el diseño creativo. El diseño creativo es una metodología de pensamiento enfocada en proyectos personales y nuestro reto fue analizar cómo el proceso creativo se desarrolla dentro de las fases diseñadas. El diseño creativo se compone de las siguientes fases. La fase obsérvate es donde se reconocen los patrones de la personalidad del creador y se identifica un tema de interés para desarrollar el proyecto. La fase observa, en esta fase se indaga a fondo sobre el tema de interés para realizar el proyecto. En la fase conecta se tratan de unir los conceptos y los criterios para enfocarlos al proyecto. La fase inspírate, en esta fase se aterrizan las ideas de manera visual, gráfica y motivacional. En la fase comparte, se transmiten las ideas, pensamientos, conceptos a terceros para recibir una retroalimentación del proyecto. Y en la fase hazlo es donde se empieza ya a realizar la producción del material del proyecto. Como ven en el gráfico, todas las fases son unas adaptaciones de otras metodologías creativas del medio. Y es aquí donde inicia nuestro proceso creativo. Les presento mi proyecto de obra creación llamado Pensamientos Incendiarios. La inquietud de este proyecto nace en el momento en el que me incomodé por la manera en la que la raza humana consume recursos naturales como el agua, los bosques y en este caso puntualmente a los animales. Todo este contexto me lleva a dejar de consumir animales de aproximadamente hace unos 7 años. Y de aquí nace Pensamientos Incendiarios, un proyecto en el cual conecté mi pilar de la personalidad con mi pilar creativo y gráfico, y se genera la idea de mostrar a la raza humana como un monstruo egoísta, avaro, que no le interesa más que destruir todo a su paso con el fin de solventar sus necesidades. Y todo esto lo plasmo en el marco gráfico de la ilustración del collage, donde los medios de difusión de la obra es el fanzine y el cartelismo. Para el desarrollo de la obra quise empezar por hacer un ejercicio y es crear un storytelling, crear un storytelling donde pudiera representar mi concepto de ser humano y de ahí construir poco a poco un camino gráfico de la obra. Luego de tener el storytelling escrito, lo seccioné en 5 partes diferentes, donde cada una de estas partes es representada por una ilustración. El camino de la narrativa del proyecto nace contando las atrocidades que puede cometer un ser humano, pero al final trata de dejar una reflexión, ¿sí? La ilustración final es una expiación en la cual se pueden hacer referencia a que todos somos parte de esta raza humana, todos la componemos, pero que con actos conscientes y empáticos se puede empezar a revertir ese daño que le hacemos al planeta. Para el desarrollo de esta obra noté que mis procesos de pensamiento no fueron de carácter sistemático. Aunque realicé la obra, las fases del diseño creativo, perdón, de una manera preestablecida y en orden lógico,
lo que hice fue más guiarlo a la parte metódica y organizada de las fases. Durante todo el proceso yo estaba consciente en qué fase estaba, en qué fase me encontraba, y esto lo hacía para poder estar enfocado en lo que tenía que hacer puntualmente, cumplir los objetivos de estas fases y así no empezar a divagar o distraerme de los fines puntuales del proyecto. Las fases que tuvieron relevancia en mi proceso creativo fueron la fase Inspírate, tuvo relevancia por la motivación personal que creó en mí y la orientación gráfica. La fase Comparte tuvo relevancia en el ejercicio de escuchar las opiniones positivas, tanto positivas como constructivas de la idea y la gráfica del proyecto. Y la fase Hazlo, esta tuvo relevancia porque tuve claro a dónde quería ir con el proyecto, el rango de duda en el desarrollo fue mínimo, y es por eso que aconsejo tener una buena preparación y planeación de una idea o un proyecto antes de sentarse a materializar. Gracias. Bueno, como siguiente propuesta de obra creación está mi proyecto denominado Silentes. Silentes se origina desde mis preocupaciones y en los intentos de identificar y analizar los sentimientos, estados de ánimo y cómo estos nos afectan de una manera con nuestro ser y el quehacer de las cosas de una manera surreal. Todo esto a partir de un proceso personal en el que me encontraba en ese momento de tratar de buscar la inquietud. Es por esto que surge la necesidad de simbolizar estos sentimientos y estados de ánimo que nos afectan subjetivamente y que desde dentro del mismo proceso de creación tratar de resignificar el cuerpo y verlo como un ser que toca, siente y es frágil. Este trabajo en curso reúne 6 piezas en las que actúo dentro de la imagen y sobre ella. Utilizo el cuerpo como base y como superficie, empleando el autorretrato, describiendo la forma como una provocación. Interrumpo las superficies de las fotografías utilizando agujas de coser sugerentes, perforando estampados hechos a mano o ya sea bordando o creando arros sugerentes al metal grabado. Todo esto se traduce como actos violentos que dejan delicadas marcas. Todo este desarrollo junto con el diseño creativo en un principio fue totalmente sistemático, pero mediante tenía un acercamiento con las fases decididas de una manera más fluida y acomodar las fases de modo que me funcionaran a mí. Las fases que tuvieron más relevancia dentro de mi proceso creativo fueron las fases de Obsérvate, la cual me ayudó mucho a identificar mi inquietud y reconocer con lo que me enfrentaba en ese momento. La fase Conecta me ayudó a aterrizar las ideas de una manera más puntual y no divagar mucho con las ideas que tenía en la cabeza. Y la fase Hazlo la utilicé y la vivo como un momento de experimentación en torno a la sanación y hacer un proceso introspectivo de mis procesos. Muchas gracias. Mientras tanto y después de esto, Mavi observaba nuestro proceso creativo y nuestra motivación con ojos de investigadora. Bueno, y empiezo yo en todo este proceso a hacer un análisis comparativo entre los autores, teniendo en cuenta que queríamos analizar la metodología, una metodología totalmente flexible que había sido construida con este fin del proyecto. Como tutora, evidentemente, veía la obra y el proceso de la obra desde el pensamiento analítico de los investigadores, cómo se daba ese pensamiento sistémico, cómo se desarrollaba esa competencia de la gestión de proyectos y la planificación. Sin embargo, habían 2 habilidades blandas que son sumamente importantes tanto en el proceso de investigación como en cualquier proyecto de obra creación o incluso en el sector productivo, y era empezar a ver de manera muy con lupa cómo se daba la motivación y el manejo del tiempo con los estudiantes. Entonces empecé a ver la motivación. Por ejemplo, Villa y Poblete dicen que una persona automotivada, además de hacer un autoanálisis correcto, objetivo y realista, percibe también la realidad del entorno con las mismas características de objetividad y realismo. Y aquí el entorno tenía un factor muy importante. Entonces, esta competencia interpersonal desde la motivación empecé a ver a los investigadores cómo seleccionaban las metas que se proponían avanzar, se analizaba el proceso de cómo lograban los objetivos, el grado de consecución de los mismos y su actitud frente al proceso y los resultados. Todo esto, la motivación y el tiempo, se hizo bajo el método cualitativo con la observación y los encuentros que teníamos, pero también tomábamos datos cuantitativos en donde ellos medían a partir como de ellos se autoevaluaban, pero yo también a través de las rúbricas permitía llegar también como a unas cifras. Entonces aquí a través de las rúbricas y todo esto, y también
frente a lo que ellos iban analizando, empezamos a ver, a aterrizar como todo esto de manera cualitativa y también cuantitativa y cuantitativamente cómo era esa motivación por fases, pero también de acuerdo a la flexibilidad, cómo era esa motivación por días, ¿no? Porque ellos tenían un cronograma y ellos estructuraron, hicieron una gestión del proyecto, entre esos un cronograma de tiempos. Entonces aquí empezábamos a hacer ese análisis y con los encuentros compartíamos todo el tiempo. Aquí, por ejemplo, Gustavo, en su motivación por fases, pasa algo curioso y es que él dice, no tuve fase de inspiración, pero resulta que haciendo un análisis desde el factor pedagógico, yo decía, tal vez sí lo tuvo, ya tenía concreto, pero la inspiración se dio mucho antes de que empezara las fases de observarse, de observar su entorno, de compartirlo, de desarrollarlo, de conectar. Y cuando empezamos a ver esa motivación por días, pues empiezo a darme cuenta que Gustavo tenía 14 días en donde tuvo días de descanso y tal vez fueron los días en donde se empezó a inspirar, pero no los determinaba. Entonces empezamos también a ver cómo era ese proceso y también empecé a analizar, bueno, esta competencia instrumental del manejo del tiempo que incide tanto en la motivación, cómo se gestionaba. Villa y Pauleta dicen que gestionar bien el tiempo implica distribuirlo en función de sus prioridades, ser capaces de establecer prioridades claras a corto, mediano y largo plazo y planificar el tiempo destinado en cada actividad y esforzarse por cumplir lo planificado. Entonces aquí empecé a ver a los investigadores cómo planificaban su proceso, todo esto entrelazado también desde la obra y cómo reportaban en cada sesión los avances y que identificaran los ladrones de tiempo y evaluaran el tiempo que disponían para el proyecto planificado explícitamente de su distribución. Ahora hablando un poco de la metodología, lo que buscaba desde la visión de esa investigadora externa era comprender cómo ellos aprendían, pero basándonos también no solamente desde el paradigma positivista, sino también desde esa teoría de la complejidad, en donde se buscaba desarrollar esa práctica, la práctica reflexiva con el rigor intelectual y en donde existiera también un equilibrio entre esa creatividad y la racionalidad, como también una conexión integral durante el proceso que también incorporara todo su entorno y se viera como un 360. Finalmente, ¿qué se buscaba? Pues que los investigadores lograran encontrar una iteración de las fases, lograran pensar en ellas, pero también sentirlas y lograran identificarlas y quisieran una exploración rigurosa, pero también que trabajaran motivados en ese producto plástico sensorial, ¿no? Listo. ¿Con qué nos quedamos de toda esta experiencia? La parte positiva es que creamos y probamos una metodología, rompimos el mito y decidimos tirarnos al agua. El diseño creativo es una metodología que puede ser el inicio de grandes cosas. La metodología destacó las fortalezas y debilidades de los autores y esto no solo sirve para potenciar los procesos creativos, sino también los introspectivos. También surge el deseo de probar la metodología en procesos creativos de otras personas. La metodología reforzó la confianza en los autores. La mirada externa de la tutora fue sumamente valiosa, no solo por ver el proceso desde la obra, sino también analizar cómo se fortalecieron esas habilidades blandas. Y por último, entender que la motivación y el manejo del tiempo son competencias sumamente importantes dentro de un proceso creativo. Bueno, ¿con qué nos quedamos? Oportunidades de mejora, testear la metodología para poder perfeccionarla y no dejarla solo como un proyecto de grado. Aunque la virtualidad se convirtió en la comunicación más poderosa en la pandemia, creemos que fue necesario tener encuentros personales para compartir las experiencias del proceso creativo bajo el contexto de los investigadores. No ver la metodología de una manera tan esquemática o sistemática, sino vivenciarla e interiorizarla para no trabajar pensando en la fase, sino en el proceso de manera más intuitiva. Eso sí, sin salirnos del esquema metodológico. Y por último, la metodología expone ciertas debilidades de los autores, las cuales quieren ser mejoradas en próximos proyectos. Y para concluir desde la visión de tutoría, creo que los procesos reflexivos dentro de la investigación-creación cobran sentido cuando el autor tiene la intención de realizar un estudio original, ¿no? Que contribuya al conocimiento disciplinar y mejorar la comprensión que entendemos y sabemos por medio de métodos que aseguran la validez y confianza de los resultados de la investigación,
muy como lo menciona Chávez, y teniendo en cuenta que la investigación artística pues no se basa en hipótesis, sino como en descubrimientos y que existen diferentes tipos de conocimiento, observar el proceso creativo de los autores me permite identificar el conocimiento adquirido en sus múltiples facetas, ¿no? Como lo son las habilidades adquiridas, el conocimiento del mundo y su contexto, también el conocimiento como metacognitivo que les permite como aprender a través de, o sea, entender cómo van aprendiendo. Y también se pone en evidencia la flexibilidad del método, que me pareció muy interesante, porque no era rígido, sino que el método y las fases iban apareciendo y las iban identificando a través del proceso. Las etapas creativas fueron dando respuesta hacia los sistemas complejos de los autores, se generaron reflexiones sobre el sentido y la función de su proyecto, como también sobre el concebir y el proyectar, es decir, que hubo una conexión entre el sentir, el pensar y el hacer. Y esto incorporando a su pensamiento también sistémico de pensar como en la estrategia y en el sistema de la producción y el desarrollo del proyecto y de la obra, y también tener una perspectiva multidimensional, ¿no? Por último, y no menos importante, el proyecto no solo fortalece esas habilidades instrumentales y sistémicas que debe tener, digamos, en el momento, sino que la obra creación tiene algo hermoso, y es que también se fortalecen esas competencias interpersonales, ¿sí? Como también acá se vio esa automotivación, toda la parte de carácter sensorial, incluso el trabajo en equipo, porque a pesar de que ellos tenían trabajos independientes, ellos iban en una misma franja de tiempo y trabajando en pro a un solo proyecto. Entonces, creo que estos factores que se fueron fortaleciendo terminaron siendo, son muy importantes incluso para su desempeño en el rol profesional. Y bueno, finalmente concluimos que vamos a analizar el proceso creativo. Muchísimas gracias.